Anatomía del abdomen y región pélvica. Buenas tardes, mi nombre es Jaibel Parra. Me encuentro cursando el primer semestre de la carrera de bioanálisis. Estamos en la cátedra de anatomía y vengo a hablarle un poco sobre lo que es los músculos abdominales. La pared abdominal rodea la cavidad abdominal proporcionándole una cobertura flexible y protección a los órganos internos. Está limitada superiormente por el proceso sifoideo y los arcos costales, posteriormente por la columna vertebral y inferiormente por los huesos de la pelvis y el ligamento inguinal. La pared abdominal puede ser dividida en dos secciones, anterolateral y posterior. Esta compleja estructura consta de numerosas capas de abdomen. Ahora vengo a hablarles sobre las capas de la pared abdominal. La capa de la pared abdominal de superficial a profundo serían la piel, la fascia superficial, músculos, fascias transversales, fascia extraperitoneal o fascia extraperitoneal y también por el peritoneo. Las funciones de la pared abdominal serían protección de los órganos abdominales internos, estabilidad y rotación del tronco y aumento de la presión intraabdominal. Ahora voy a nombrarle los músculos de la pared abdominal anterolateral. Los músculos de la pared abdominal anterolateral son los músculos transversales del abdomen, músculo oblicuo interno del abdomen, músculo recto del abdomen, músculo oblicuo externo del abdomen y el músculo piramidal. También vamos a nombrarle los músculos de la pared abdominal posterior, los cuales serían el músculo psoas mayor, el músculo ilaico, el músculo cuadrado lumbar y el músculo psoas menor. El músculo recto anterior es un músculo alargado y grueso que se extiende desde la parte anteroinferior del tórax hasta el pubis a lo largo de la línea media. El músculo piramidal es un músculo pequeño y triangular que se encuentra en la zona inferior del recto del abdomen y que está ausente en el 20% de la población. El oblicuo mayor es el más grueso y superficial de los tres músculos de la pared lateral del abdomen. El músculo oblicuo menor se encuentra entre el músculo oblicuo externo y el transverso y posteriormente está cubierto por el dorsal derecho. El músculo transverso es el más profundo de los tres músculos laterales del abdomen y tiene un recorrido con dirección horizontal. Los músculos posteriores es el músculo cuadrado lumbar, es un músculo plano y cuadrilátero que está situado entre la última costilla y la cresta ilíaca. El músculo iliopsoas se compone del músculo psoas mayor y el ilaico. Y el músculo ilaico se origina en la fosa ilaica y sus fibras descienden para formar el tendón del psoas e insertarse en el troncante menor. Muchas gracias. Mi nombre es Fiorella Eli Ponti, soy del primer semestre de bioanálisis y les voy a hablar un poco sobre la anatomía del abdomen. El contenido abdominal. El abdomen se divide topográficamente de la siguiente manera. En la parte superior, el hipocondrio derecho, se encuentra el hígado lóbulo derecho, la vesícula biliar, la flexura cólica hepática, el riñón derecho y la glándula suprarrenal derecha. En el epigastrio, el hígado lóbulo izquierdo, cardios y píloro, estómago, duodeno, hipocondrio izquierdo, el hígado, el riñón, el vaso, la glándula suprarrenal, el estómago, fundus gástrico, la cola del páncreas y la flexura cólica esplénica. Vasos del abdomen. Las principales ramas de la aorta abdominal que pueden verse en la ecografía son el tronco celíaco, es un tronco arterial que se origina en la aorta abdominal, constituye su primera rama principal, ya que primero se originan las arterias frenéticas, emite las arterias, arteria gástrica izquierda, arteria hepática común, arteria esplénica, emite la arteria esplénica para irrigar el esófago, el estómago, el duodeno, el vaso, el páncreas, el hígado y la vesícula biliar. La arteria mesentérica superior tiene su origen en la arteria aorta abdominal
y se encarga de la irrigación de las estructuras del intestino medio, conformado por la porción distal del duodeno, el yeyuno, ilión, ciego, apéndice vermiforme, colon ascendente y 2/3 del colon transverso. Sus ramas son la arteria pancreático-duodenal inferior, la arteria cólica media, la arteria cólica derecha, la arteria iliocólica, las arterias yeyunales e iliales y la arteria marginal del colon. Las arterias renales. Es una arteria corta, pareada, esencial para el funcionamiento del sistema excretor. Se origina de cada lado de la aorta abdominal y se ubica en el retroperitoneo, donde transita lateralmente hacia el ilio de cada riñón por detrás del páncreas, las venas renales y delante de la pelvis renal. Sus ramas son la arteria suprarrenal inferior y las ramas anterior y posterior. Arterias ilíacas. La arteria ilíaca interna irriga los órganos del tracto digestivo, el recto y el urogenital, la vejiga, la próstata, el útero, vagina, contenidos en la pelvis y 10 músculos de la región glútea. La arteria ilíaca externa se dirige hacia el mucio y bajo el ligamento inguinal pasa a llamarse arteria femoral. Generalidades del intestino delgado. Comprende 3 partes. La primera, llamada duodeno, es la parte del intestino delgado que se extiende al píloro al lado izquierdo de la segunda vértebra lumbar y se conecta con el estómago. La parte media es el yeyuno. Es la porción del intestino delgado comprendido entre el duodeno y el intestino grueso. Tiene por límite superior el ángulo duodeno-yeyunal, que corresponde al lado izquierdo de la segunda vértebra lumbar, y por límite inferior la válvula iliocecal, que está situada en la fosita ilíaca derecha. Morfológicamente, el yeyuno-ilión se distingue del duodeno por su longitud, que es mucho mayor por la multiplicidad de sus pliegues, y también por su extrema movilidad, que le ha valido el nombre de porción flotante del intestino delgado. El intestino grueso, la parte inferior, es el segmento terminal del tubo digestivo. Por arriba es continuación del intestino delgado, del cual está separado por una válvula, la válvula iliocecal. Por debajo se abre al exterior por un orificio provisto de un esfínter, al orificio anal. Hablemos un poco del hígado. El hígado es un órgano glandular encargado de múltiples funciones, en particular las de secretar la bilis y de almacenar azúcar en forma de glucógeno que vierte después en forma de glucosa en la sangre según las necesidades. Las consideraciones generales del hígado son la situación que el hígado ocupa la parte más elevada de la cavidad abdominal. Por sí solo llena la casi totalidad del hipocondrio derecho, la gran parte del epigastrio y la parte más alta del hipocondrio izquierdo. Otra de las consideraciones generales del hígado es su peso. El hígado es el órgano más voluminoso y de mayor peso de todas las vísceras. Tiene un peso aproximado de 1.400 gramos en las mujeres y 1.800 gramos en los hombres. Su densidad. El hígado es la más densa de todas las vísceras. Su peso específico es de 1.467 gramos. Su volumen. Las dimensiones del hígado se expresan en 2 diámetros. El diámetro transversal, máximo longitud del hígado, tomado del extremo derecho y al extremo izquierdo, mide 28 centímetros. Por término medio puede descender a 20 y alcanzar hasta los 40. El diámetro vertical. Espesor del hígado es por término medio de 8 centímetros, pudiendo oscilar entre los 5 y 12 centímetros. El diámetro anteroposterior o anchura del hígado es por término medio de 20 centímetros, con diferencias de 15 a 27 centímetros. El color del hígado. El hígado tiene un color rojo pardo, no obstante las enfermedades hacen variar la coloración hepática.
oral exterior, oral los cortes, cirrosis, degeneración adiposa y congestión venosa. La consistencia. El hígado es flexible y se deja desgarrar o aplastar con la mayor facilidad. El hígado se amolda exactamente al espacio que le está reservado y experimenta la influencia de todas las presiones ejercidas en la superficie, cuando tales presiones son lentas y continuas. Conformación exterior del hígado. Está dividido por el ligamento falciforme, que forma el lóbulo derecho mayor y el lóbulo izquierdo más pequeño. El ligamento falciforme une al hígado con la pared abdominal anterior. En su base se encuentra el ligamento redondo, que es un remanente de la vena umbilical vestigial. Las relaciones del hígado. La porción posterior de la cara diafragmática se relaciona con el ligamento coronario, la vena cava inferior, las venas hepáticas, el lóbulo caudado y el ligamento triangular izquierdo. Está relacionado con las vísceras supracólicas y retroperitoneales derechas. Constitución anatómica del hígado. Consta de los lóbulos principales. Estos están formados cada uno por 8 segmentos que contienen 1000 lóbulos. Estos se conectan con pequeños conductos que a su vez se conectan con conductos más grandes que forman el conducto hepático común. La circulación del hígado. La sangre oxigenada fluye hacia el hígado a través de la arteria hepática. La sangre rica en nutrientes llega al hígado desde los intestinos a través de la vena porta hepática. Ahora hablemos del vaso. El vaso es un órgano que forma parte del sistema linfático. Produce linfocitos, filtra la sangre, almacena las células sanguíneas y destruye las células sanguíneas viejas. Está localizado en el lado izquierdo del abdomen, cerca del estómago, ubicado justo debajo de la caja torácica izquierda. Las consideraciones generales del vaso se encuentra en la región hipocóndrica izquierda del abdomen, en el cuadrante superior izquierdo específicamente. El vaso se encuentra posterior al estómago y anterior al nemidiafragma izquierdo, a la altura de la 9ª y la 10ª costilla. Su peso aproximado en adultos es de 150 gramos y tiene unos 11 centímetros de longitud craneocaudal. Otra de sus consideraciones generales es la densidad. Se presenta en vasos múltiples visibles como pequeñas masas con densidad de partes blandas, de 12 a 16, distribuidas en el hipocondrio derecho e izquierdo. Su volumen es de 300 ml, forma parte del sistema inmunitario y sus funciones principales son actuar como filtro fagocito y participar en la formación de anticuerpos. Es un órgano de color morado de tamaño de un puño. Se encuentra envuelto por una cápsula fibroelástica que permite que aumente su tamaño significativamente cuando sea necesario. Su consistencia. Es un órgano blando de consistencia friable, altamente vascularizado, con una textura similar a una esponja. Conformación exterior del vaso. Tiene 3 bordes, uno superior, otro inferior y otro anterior, así como extremidades, una anterior y otra posterior. El borde superior delimita con la zona gástrica, el borde inferior delimita con la zona renal y el borde anterior delimita con la zona cólica. Las relaciones del vaso. El vaso se relaciona con el estómago por la cara anterior con la porción izquierda del diafragma, que la separa de la pleura, pulmón y la 11ª costilla por la cara posterior con la flexura cólica izquierda por la cara inferior. Constitución anatómica del vaso. El vaso se encuentra en el hipocondrio izquierdo del abdomen. Sin embargo, su borde posterior se extiende hasta la región epigástrica, ubicándose entre el fondo gástrico y el diafragma. Su forma varía en función del tamaño de la impresión cólica. Va desde una cuña poco curvada hasta el tetraedro.
Su forma puede estar influenciada por otros órganos adyacentes que incluyen el estómago, el riñón izquierdo, el páncreas y el colon. La circulación del vaso. El drenaje venoso del vaso se produce a través de la vena esplénica, la cual también recibe la sangre de la vena mesentérica inferior. Detrás del cuello del páncreas, la vena esplénica se une a la vena mesentérica superior para formar la vena porta-hepática. Por último, hablemos del páncreas. El páncreas es un órgano glandular localizado en el abdomen. Produce los jugos pancreáticos que contienen enzimas que ayudan a la digestión y elabora varias hormonas, incluso la insulina. Las consideraciones generales del páncreas. Su situación. Es un órgano alargado y estrecho que está ubicado en la parte de atrás del abdomen, debajo del estómago. La parte derecha del órgano, llamada cabeza, es la más ancha y se ubica en la curva del duodeno, que es la primera división del intestino delgado. El páncreas pesa entre 85 a 100 gramos y mide de 12 a 15 centímetros de largo, 1 a 3 centímetros de diámetro antero-posterior y de 4 a 8 centímetros de altura, siendo máxima a nivel de la cabeza. La densidad del páncreas y aorta es mayor del 70% y la del tejido pancreático del 11%, 10 que indica claramente necrosis de las grasas peripancreáticas. El volumen de la secreción del jugo pancreático oscila entre los 0,2 y los 0,3 mililitros sobre minutos en condiciones basales y 5 mililitros sobre minutos cuando se estimula de forma adecuada. El volumen total diario oscila entre 1 y 4 p. El color del páncreas, su color es rosado grisáceo. Su consistencia es blanda. La conformación exterior del páncreas. Anatómicamente está dividido en 4 porciones: la cabeza, el cuello, el cuerpo y la cola. Tiene forma de pera plana. El proceso uniforme es la parte de la glándula que se dobla hacia atrás y por debajo de la cabeza del páncreas. Y para terminar tenemos la constitución anatómica y la circulación. Está constituida por lobulillos que se agrupan entre sí desembocando en pequeños conductos. Participa fundamentalmente en los procesos digestivos del cuerpo, ya que se encarga de elaborar y secretar al tubo digestivo gran cantidad de enzimas y sustancias necesarias para el proceso de la digestión y disorción de los alimentos. La circulación en el páncreas. El páncreas recibe su vascularización por varias fuentes. El proceso uniforme y la cabeza del páncreas son irrigados por las arterias pancreático-duodenales superior e inferior, las cuales son ramas de la arteria gastroduodenal y mesentérica superior respectivamente. Buenos días, mi nombre es Karen Ferrer, estudiante de la Escuela de Bioanálisis del primer semestre, y hoy les voy a hablar sobre el aparato urinario. El aparato urinario comprende una serie de órganos, tubos, músculos y nervios que trabajan en conjunto para producir, almacenar y transportar la orina. El aparato urinario consta de 2 riñones, 2 uréteres, la vejiga, 2 músculos esfínteres y la uretra. Al eliminar líquidos y desechos, el sistema urinario regula importantes parámetros fisiológicos, tales como el volumen sanguíneo, el pH de la sangre, regulando ácidos y bases, y el equilibrio electrolítico mediante sofisticados mecanismos de reabsorción y excreción, que dependen de las necesidades del cuerpo. ¿Cómo funciona el aparato urinario? El aparato urinario comprende por la parte superior abdominal los riñones, que son los órganos pares que filtran la sangre y producen la orina. Reabsorben sustancias útiles como los electrolitos y los aminoácidos. Eliminan los desechos en la orina, ya sea de alimentos, medicamentos o toxinas. También los uréteres, que son los tubos que transportan la orina desde los riñones hasta la vejiga urinaria. Y comprende por la parte inferior pélvica la vejiga urinaria, que es el saco muscular que almacena la orina y permite controlar la micción. Y la uretra, que es el tubo que transporta la orina desde la vejiga urinaria hacia el exterior del cuerpo. Y en los hombres, la función adicional es transportar el semen después de la eyaculación.
El cuerpo absorbe los nutrientes de los alimentos y los usa para el mantenimiento de toda función corporal, incluida la energía y la autorreparación. Una vez que el cuerpo absorbe lo que necesita del alimento, productos de desecho permanecen en la sangre y en el intestino. El aparato urinario trabaja con los pulmones, la piel y los intestinos, los cuales también excretan desechos, para mantener en equilibrio las sustancias químicas y el agua en el cuerpo. Los adultos eliminan cerca de 1,5 litros de orina al día. Esta cantidad depende de ciertos factores, especialmente de la cantidad de líquidos y alimentos que una persona ingiere y de la cantidad de líquidos que pierde al sudar y al respirar. Ciertos tipos de medicamentos también pueden afectar la cantidad de orina que el cuerpo elimina. El aparato urinario elimina en la sangre un tipo de desecho llamado urea. La urea se produce cuando los alimentos que contienen proteínas, tales como la carne de res, la carne de ave y ciertos vegetales, se descomponen en el cuerpo. La urea se transporta a los riñones a través del torrente sanguíneo. Los riñones son órganos en forma de frijol más o menos del tamaño del puño. Se localizan cerca de la parte media de la espalda, justo debajo de la caja torácica. Los riñones eliminan la urea del cuerpo a través de las nefronas, que son unidades minúsculas de filtrado. Cada nefrona consta de una bola formada por capilares sanguíneos, llamados glomérulos, y un tubo pequeño llamado túbulo renal. La urea, junto con el agua y otras sustancias de desecho, forman la orina mientras pasa por las nefronas y a través de los túbulos renales del riñón. Desde los riñones, la orina viaja a la vejiga por tubos delgados llamados uréteres. Los uréteres tienen 8 a 10 pulgadas de largo. Los músculos en las paredes del uréter se aprietan y relajan constantemente para forzar la orina hacia abajo y fuera de los riñones. Si se permite que la orina quede estancada o acumulada, se puede desarrollar una infección renal. Alrededor de cada 10 a 15 segundos, pequeñas cantidades de orina se vacían en la vejiga, desde los uréteres. La vejiga es un órgano muscular hueco en forma de globo. Se encuentra sobre la pelvis y se sostiene en su lugar por ligamentos conectados a otros órganos y a los huesos pélvicos. La vejiga almacena la orina hasta que la persona esté lista para ir al baño a expulsarla. La vejiga se hincha en forma redonda cuando se encuentra llena y se torna pequeña cuando se encuentra vacía. Si el sistema urinario está sano, la vejiga fácilmente puede retener hasta 16 onzas, o sea 2 tazas de orina, de 2 a 5 horas. Músculos redondos, llamados esfínteres, ayudan a evitar el goteo de la orina. Los músculos esfínteres se cierran con fuerza como una goma elástica alrededor de la abertura de la vejiga en la uretra. El tubo que permite la expulsión de orina, fuera del cuerpo. Los nervios en la vejiga le hacen saber cuándo orinar o cuándo es tiempo de vaciar la vejiga. Cuando la vejiga recién empieza a llenarse de orina, la persona puede sentir ganas de orinar o debe sentir ganas de orinar. La sensación de orinar se hace más fuerte mientras la vejiga continúa llenándose y alcanza su límite. Entonces, los nervios de la vejiga envían una señal nerviosa al cerebro que indica que la vejiga se encuentra llena e intensifica el impulso de vaciar la vejiga. Cuando las personas orinan, el cerebro envía señales a los músculos de la vejiga para que se aprieten y expulsen la orina de la vejiga. Al mismo tiempo, el cerebro envía señales para que los músculos del esfínter se relajen. Al relajarse estos músculos, la orina sale de la vejiga por la uretra. Cuando todas las señales ocurren en el orden adecuado, hay una micción, que es el acto de orinar normal. Buenos días, mi nombre es Bárbara Mejías, estudiante del primer semestre de bioanálisis, y el día de hoy les hablaré un poco sobre la pelvis, las partes que la conforman y sobre las glándulas anexas al aparato genital femenino. Primeramente debemos conocer qué es la pelvis en general o qué es la pelvis ósea. Sabemos que es la región anatómica inferior del tronco, que se encuentra ubicada entre el abdomen y los miembros inferiores. Se encuentra formada por la cintura pélvica, la cual es un anillo óseo que a su vez está conformado por el hueso coxal, el sacro, el coxis y el perineo. La pelvis como tal se divide en 2 regiones.
la pelvis mayor, que es la que se encuentra mayormente relacionada con las partes inferiores de los órganos abdominales, y la pelvis menor, que se encuentra conformada por los órganos urinarios distales, los órganos reproductores y el perineo. La pelvis tiene como funciones principales el servir de soporte para el tronco, así como aguantar todo el peso de la parte superior del cuerpo, proteger los órganos pélvicos y del vientre bajo, contribuir al equilibrio de la columna vertebral, además de participar en ciertos procesos como la defecación, la micción, las relaciones sexuales y el parto. Es importante saber que dependiendo del sexo, la pelvis puede sufrir ciertas diferencias anatómicas. Por ejemplo, la pelvis femenina es más ancha, menos profunda y más ligera que la pelvis masculina, además de tener una mayor capacidad y una mayor abertura para así facilitar el paso del feto al momento del parto. El hueso coxal, como lo mencioné anteriormente, forma parte de la cintura pélvica y de la pared ventrolateral de la pelvis. Es un hueso par, plano, asimétrico y ancho que está conformado a su vez por 3 huesos primitivos: el ilión, que es el más grande y la parte superior del coxal; el isquión, que se encuentra ubicado inferiormente, con una tuberosidad isquiática que permitirá la inserción de los músculos isquiotibiales; y el pubis, que se encuentra ubicado anteriormente, con una cresta púbica para la inserción de los músculos del abdomen, y una sínfisis del pubis que posteriormente se unirá con el otro pubis. Estos 3 huesos se fusionan entre sí en la fosa acetabular y se articulan posteriormente con el fémur. Poseen 2 caras: la cara lateral, que es donde se encuentra ubicado el acetábulo, y la cara medial, que se divide en 2 regiones: la fosa ilíaca y la región inferomedial. Posee 4 bordes: el borde anterior, que está conformado por una porción vertical y otra horizontal, con las espinas ilíacas anterosuperiores e inferiores; el borde posterior, que se encuentra igualmente conformado por una porción vertical y otra horizontal, con las espinas ilíacas posterosuperiores e inferiores; el borde superior o cresta ilíaca, que posee una curvatura en forma de S, que con los tubérculos ilíacos anteriores y superiores, y el borde inferior, que se extiende desde el promontorio hasta la sínfisis del pubis. Y por último, consta de 4 ángulos. Los tipos de pelvis, por otro lado, se clasifican según su forma y tamaño. Esta clasificación tiene una gran importancia clínica, ya que dependiendo del tipo puede o no afectar el parto natural y la posición del feto. Según la clasificación establecida, existen 4 tipos de pelvis. La pelvis ginecoide, que es la más frecuente o común, ya que se posee en el 50% de los casos y es la más adecuada para el parto natural, ya que tiene una forma redondeada o ligeramente ovalada. Su diámetro transverso es igual o mayor que el anteroposterior. Sus paredes laterales son rectas y paralelas. Sus espinas ciáticas no son prominentes y su ángulo subpúbico es amplio. Luego tenemos la pelvis androide, que es la más similar a la pelvis masculina, ya que es estrecha, su diámetro transverso máximo está muy cerca del promontorio, las paredes laterales se encuentran entre sí en forma de embudo, sus espinas ciáticas son prominentes y su ángulo subpúbico es agudo. Por ende, este tipo de pelvis suele dificultar el parto natural. Tenemos la pelvis antropoide, que es una pelvis estrecha transversalmente, donde el diámetro anteroposterior es mayor que el transverso, sus paredes son paralelas, sus espinas ciáticas
no son prominentes y su ángulo subpúbico es normal. Por ende, este tipo de pelvis puede facilitar el parto natural en posición vertical o de rodillas. Y por último tenemos la pelvis platipeloide, que es una pelvis ovalada con predominio transversal, donde el diámetro transverso es mayor que el anteroposterior, que es más reducido, y el sacro suele ser recto y plano. Por ende, se dice que es una pelvis poco frecuente, ya que suele dificultar el parto natural, dados el poco espacio anteroposterior que posee. El periné, como lo mencioné anteriormente, es una parte importante de la pelvis, ya que contiene los genitales externos y el ano. Está limitado por una abertura inferior de la pelvis y está separado de la cavidad pélvica por el diafragma urogenital. Tiene forma de rombo y se divide en dos triángulos, el triángulo urogenital y el triángulo anal. Asimismo, está conformado por una gran cantidad de músculos, los cuales a su vez conforman el suelo pélvico, es decir, la parte inferior de la pelvis, y se dividen en tres planos. El plano superficial, que está conformado por el músculo transverso superficial del periné, el músculo bulbo esponjoso, el músculo isquiocavernoso y el esfínter externo del ano. El plano medio, que está conformado por el músculo transverso profundo del periné y el esfínter externo de la uretra. Y el plano profundo, que está conformado por el músculo elevador del ano y el músculo coccígeo. Estos músculos, a su vez, tienen como función sostener las vísceras, controlar la continencia y permitir que ciertos procesos como la defecación, el coito y el parto sucedan. El diafragma urogenital, como lo mencioné anteriormente, forma parte del suelo pélvico y está conformado por una serie de músculos y tejidos conectivos que se extienden desde el hueso púbico hasta el coxis y tiene como función principal sostener órganos pélvicos como la uretra, la vejiga, la vagina y el recto, además de contribuir en la continencia urinaria y fecal. Este diafragma se encuentra ubicado por debajo del músculo elevador del ano, el cual de igual forma tiene una gran importancia en el suelo pélvico, ya que tiene como función principal rodear los órganos pélvicos sosteniéndolos desde arriba para ayudar así a mantenerlos en su posición. El diafragma urogenital se divide en dos triángulos. El triángulo urogenital, que se encuentra formado por el músculo transverso profundo del periné, el esfínter externo de la uretra y el esfínter externo de la vagina, y el triángulo anal, que se encuentra conformado por el músculo transverso superficial del periné y el esfínter externo del ano. Igual que con la pelvis, según el sexo, el periné también puede tener ciertas diferencias anatómicas. La primera es que el periné femenino consta de dos aberturas, la uretra y la vagina, mientras que el periné masculino posee una sola, la uretra. El periné femenino posee un espacio llamado vestíbulo de la vagina que se encuentra ubicado entre los labios menores, que es donde desemboca la uretra y la vagina, mientras que el periné masculino no posee dicho vestíbulo. Y por último, el periné femenino posee un órgano eréctil llamado clítoris que se encuentra ubicado en la parte anterior del vestíbulo, mientras que el periné masculino de igual forma consta de un órgano eréctil llamado pene que se encuentra ubicado en la parte anterior del triángulo urogenital. Buenos días, mi nombre es Valeria Frías y les hablaré un poco acerca del sistema genital masculino. Este está integrado por los órganos genitales masculinos internos y externos y comprenden una glándula par, que son los testículos, que producen espermatozoides, es decir, secreción externa intersticial. Elaboran hormonas, es decir, secreción interna.
el epidídimo, que es la vía colectora y excretora del semen, es decir, la esperma está anexado a cada testículo. Las vías espermáticas, que comprenden los conductos deferentes, vías seminales, conductos eyaculadores y por último la uretra. Las glándulas anexas, como lo son la próstata y glándulas volvuretrales, y un órgano copulador, es decir, el pene. Cabe destacar que en este sistema todo es par hasta la uretra, que al igual que el pene es única. Testículo y epidídimo. El testículo es un órgano ovoide aplanado transversalmente de color blanco azulado brillante y liso. Se reconocen dos caras, medial y lateral, y tiene dos bordes, uno posterior y otro anterior, dos extremidades, superior e inferior, y posee una sensibilidad muy viva y característica. El epidídimo está aplicado sobre el borde posterior del testículo y se describe en él una cabeza redondeada superomerial, un cuerpo alargado separado del testículo por dos surcos, lateral y medial, una cola inferior lateral bastante libre frente a la extremidad interior del testículo. Ambos están formados por una envoltura fibrosa que puede ser también llamada túnica albuginea, la cual está constituida por haces entrelazados de fibras de colágeno y se trata de un tabique vertical incompleto que encierra numerosos vasos de red de conductillos eferentes, los cuales se refieren a la red testicular. Ella rodea el testículo y envía tabiques conjuntivos que van desde el mediastino testicular hacia la superficie. A su vez, se encuentra compuesta por un tejido propio y túbulos seminíferos, y este tejido comprende células espermatogénicas que a su vez originan los espermatozoides. Los túbulos seminíferos tienen un trayecto tortuoso y están incluidos en la parte periférica de los lobulillos testiculares. Escroto y envolturas del testículo y del epidídimo. El escroto es el saco que contiene los testículos, cada conjunto de testículos, epidídimo y parte inferior de los cordones espermáticos. Está contenido en bolsas escrotales, las cuales son cavidades individuales del escroto, con envolturas independientes. La división del escroto a nivel de la línea mediana está marcada superficialmente por el rafe escrotal. Estas bolsas escrotales están constituidas por varios planos que reproducen los de la pared abdominal, los cuales derivan, número 1, el escroto, que ya como dijimos anteriormente, es un saco cutáneo formado por dos capas, piel y la túnica dartos, que es una capa de fibras de músculo liso que originan el aspecto rugoso del escroto. Número 2. La fascia espermática externa, que se interpone entre el dardos y el cremaster. Número 3. La fascia cremastérica y músculo cremaster. Este músculo estriado está compuesto por un fascículo lateral que se origina en el oblicuo interno del abdomen y un fascículo medial inconstante fijado a la espina del pubis. Número 4. Fascia espermática externa, que prolonga hacia abajo a la fascia transversalis del abdomen y rodea al cordón espermático y a la vaginal, y está adherida a la parte posterior del testículo y se solidariza con sus procedentes. Y como quinto tenemos a la túnica vaginal, que es una serosa vestigio del conducto peritoneo vaginal, y su capa parietal está separada de la fascia espermática interna por un plano celuloso. Su capa visceral se adhiere a la albuginea del testículo formando dos recesos epidídimo-testiculares. La cavidad vaginal está interpuesta entre las dos capas y es un potencial espacio y cuyo contenido en condiciones normales serían algunas gotas de líquido filante. Vasos y nervios del escroto. En él se encuentran las arterias cutáneas, que vienen de las arterias pudendas externas. Las arterias profundas son las ramas de la arteria cremastérica. Las venas siguen a las arterias y van a la vena safena magna, las cuales son las venas externas, las venas del perineo y del pene. Los linfáticos, que son tributarios de los ganglios inguinales. Los nervios, que son solamente sensitivos y provienen del nervio pudendo plexo sacro y de los nervios hilo inguinal y genitofemoral procedentes del plexo lumbar. Vasos y nervios del epidídimo y del testículo. Las arterias. Se encuentra la arteria testicular espermática, la cual está situada primero en el plano retroperitoneal, en sentido lateral, oblicuo hacia abajo y lateralmente en la región lumbar y luego hacia la fosa ilíaca. Sus relaciones son lumbares, ilíacas, inguinales, escrotales. Y durante todo este trayecto, la arteria está acompañada por las venas, los linfáticos y los nervios testiculares. Sus ramas colaterales están destinadas hacia el arco exorrenal,
el uréter, al epidídimo y al testículo. Sus ramas terminales son dos, arteria medial y lateral, las cuales siguen las caras correspondientes del testículo y lo penetran a niveles variables. Destaca la arteria del conducto deferente y la arteria cremastérica. Solo las venas testiculares tienen un valor funcional de la secreción endocrina del testículo y estas forman el cordón espermático, un plexo venoso, el plexo panciforme. Las venas emergen del mediastino del testículo por el hilio epidídimo testicular, el cual es el grupo anterior o de la cabeza, y por la cola del epidídimo, el grupo posterior. Estos dos grupos de venas en forma de plexo recorren el cordón. El grupo anterior termina a la derecha en la vena cava inferior, a la izquierda en la vena renal. El grupo posterior es drenado por la vena epigástrica inferior a nivel del anillo profundo del conducto inguinal. Los linfáticos se originan en una red intersticial que emergen del hilio y acompañan a la arteria testicular a alcanzar los ganglios lumbárticos derechos e izquierdos, a veces con una gestación en los ganglios ilíacos externos. Los nervios adoptan la vía de las arterias y provienen de los plexos lumbares aórticos testicular, hipogástrico inferior y diferencial. Vías espermáticas. Comprenden de cada lado el conducto deferente, la vesícula seminal y el conducto eyaculador. El conducto deferente se extiende desde la cola del epidídimo hasta su unión con el conducto excretor de la vesícula seminal. Es un conducto cilíndrico de consistencia firme y en su terminación está dilatado. Es la ampolla del conducto deferente y comienza en la cola del epidídimo, del cual es en la continuación distal y su trayecto es primeramente paralelo al epidídimo. Se acomoda sobre el anillo inguinal profundo para descender hacia atrás con dirección medial y luego ubicarse por detrás de la vejiga urinaria. Se relaciona con la porción escrotal, la porción funicular y la porción inguinal, la porción pélvica por último, y tiene la función de conducir el semen. La vesícula seminal. Son dos pequeñas glándulas anexas a los conductos deferentes, situadas detrás de la vejiga y delante del recto. Está dirigida de atrás hacia adelante y de lateral hacia medial, de arriba hacia abajo, y producen aproximadamente un 70% del líquido seminal. Un nombre más apropiado para ella serían las glándulas seminales. Mide aproximadamente unos 4 centímetros, es piriforme, con una extremidad superior ensanchada y una extremidad inferior de la cual sale el conducto excretor que se une con el conducto deferente y juntos forman el conducto eyaculador. Hablemos ahora de él. Está formado por la reunión en el ángulo agudo del conducto excretor de la vesícula seminal con el conducto deferente. Estos se dirigen en forma oblicua hacia abajo, adelante y medialmente en el espesor de la próstata. Desembocan en la pared posterior de la uretra prostática y mediante dos pequeños orificios situados en la parte anterior del colículo seminal a ambos lados y algo por debajo del utrículo prostático. A los lados se encuentran los senos prostáticos y en estos desembocan lo que son los conductillos prostáticos. En la próstata, los conductos eyaculadores se hallan en un espacio común, con dirección convergente, separados por parte interior por el utrículo prostático. Está compuesto por una parte muscular lisa tapizada por una mucosa y toma sus vasos y sus nervios de las redes prostáticas. El pene. Es el órgano copulador situado por debajo de la sínfisis del pubis y por arriba del escroto. El pene y el escroto forman los órganos genitales externos masculinos. Posee el poder de erección, que lo hace apto para sus funciones copuladoras gracias al tejido cavernoso eréctil que constituye su armazón. Es muy móvil y su longitud es de 10 a 12 centímetros en el adulto. En estado de erección, este aumenta de volumen y de longitud. Se vuelve rígido, se endereza delante del pubis y de la pared abdominal. En él se distingue una extremidad proximal o raíz del pene que está situada en la parte anterior del perineo. Un cuerpo cilíndrico con una cara superior o dorsal, es decir, dorso del pene, y cara inferior, que es la cara uretral. Una extremidad distal formada por el glande rodeado por los tegumentos del pene que constituyen así el prepucio. Y el glande, que es liso y tapizado de mucosa, y en su vértice se abre un orificio externo de la uretra. El prepucio es un pliegue de los tegumentos dispuesto en forma de manguito alrededor del glande y cuya cara externa es mucosa.
La unión cutáneo-mucosa forma un orificio por donde el glande emerge. En su constitución anatómica vamos a estudiar las envolturas que rodean las formaciones eréctiles, las cuales son los cuerpos cavernosos y esponjosos. En sus envolturas está la piel, el dartos, la fascia superficial, la fascia profunda y la túnica albuginea, que rodea ambos cuerpos, el cavernoso y el esponjoso. La piel es fina, es móvil y se prolonga a nivel del cuello del glande, cubierto por el prepucio, con la mucosa del glande. El dartos es una capa de fibras musculares lisas que es dependiente del tejido subcutáneo en forma de manguito longitudinal circular extendido hasta el cuello del glande. La fase superficial del pene constituye el tejido conjuntivo laxo que asegura la movilidad de la piel. La fascia profunda del pene es el tejido conjuntivo fibroso grueso que envuelve las formaciones eréctiles y contiene los vasos profundos del pene. Y por último está la túnica albuginea, del cuerpo cavernoso y esponjoso. Es una cápsula fibrosa que envuelve ambos cuerpos, que son las formaciones eréctiles del pene. Hablemos del cuerpo cavernoso. Forma los pilares del pene, son cilíndricos y se adelgazan hacia sus extremidades. Se reúnen en el dorso del pene bajo la sínfisis del pubis, formando la raíz del pene hacia adelante y hasta el glande, formando el cuerpo del pene. El cuerpo esponjoso es una formación mediana que rodea la uretra esponjosa vulvar y peniana. Se aloja en la separación de los cuerpos cavernosos. La parte posterior se encarga de la formación del bulbo del pene y en su parte media ocupa el canal subcavernoso y se sitúa medianamente por debajo del tabique del pene y determina una pequeña protrusión longitudinal en la cara uretral del pene y su extremidad anterior se encuentra abultada en forma de bellota, pues por ello que recibe el nombre de glande. Los cuerpos eréctiles están envueltos por una cápsula fibrosa que es la túnica albuginea, más delgada para el cuerpo esponjoso, y envía hacia la profundidad trabéculas que circunscriben cavidades que comunican entre sí y que contienen sangre. Vasos y nervios del pene. Las arterias de las túnicas provienen de las pudendas externas, que son las ramas de la arteria femoral y de la perineal. Rama de la pudenda externa. Las arterias de los cuerpos eréctiles provienen de las pudendas internas y forman una parte importante de la red de la cual las arterias profundas del pene, es decir, las cavernosas, son las más desarrolladas. Las venas son superficiales y profundas y junto a los linfáticos van hacia la región inguinal. Los nervios dan una sensibilidad muy viva a nivel del glande y está asegurada por el nervio genitofemoral y el ilioinguinal. Ramos del plexo lumbar. La erección depende de los ramos provenientes del plexo hipogástrico inferior, en el cual participan los nervios esplánicos pélvicos, elementos del parasimpático pélvico. La próstata es un órgano desarrollado alrededor de la parte inicial de la uretra y forma parte de los órganos genitales internos masculinos. Si bien su posición y relaciones la unen a la vejiga y a la uretra, los órganos urinarios está compuesto por una porción glandular que ocupa aproximadamente 2/3 partes del tejido contenido dentro de la cápsula prostática y el tercio restante es fibromuscular. Produce el 20% del volumen del semen y su peso normal es de unos 18 gramos. Posee una cara anterior corta, casi vertical, donde se encuentra el istmo de la próstata o comisura, una cara posterior más larga y triangular, dos caras inferolaterales oblicuas hacia abajo y medialmente en sentido vertical de medial a lateral, relacionadas con la fascia pelviana. El músculo elevador del ano, la base de la próstata, de forma aproximadamente triangular con la porción más ancha hacia atrás y el vértice de la próstata por donde emerge la uretra. La próstata es un órgano difícil de sistematizar en el aspecto morfológico y se le describieron los siguientes lóbulos prostáticos: anterior, que es el istmo de la próstata; posterior, detrás de la uretra y debajo de los conductos eyaculadores; lateral izquierdo y lateral derecho, ambos lados de la uretra. Mayor parte de la próstata está compuesta de ellos, y el medio, que sería entre la uretra y conductos eyaculadores, que se relaciona con el cuello de la vejiga. La celda prostática se refiere a algunas formaciones fibrosas periprostáticas interpuestas entre la próstata y las regiones vecinas, que mantienen el órgano de un espacio limitado y restringido. Las glándulas volvuretrales son dos, una derecha y otra izquierda, y se ubican en el espesor del espacio perineal profundo por arriba del bulbo del pene, a ambos lados del músculo esfínter externo de la uretra.
Sus arterias provienen de la arteria del bulbo del periné y la arteria uretral, originadas de la pudenda externa, y las venas van al plexo prostático y los nervios son ramas del nervio pudendo. Las glándulas volvuretrales segregan un líquido claro y viscoso que se vierte en la uretra posterior en el acto de la eyaculación. Este líquido favorece a la aglutinación del semen y su pasaje por la uretra esponjosa. El aparato reproductor femenino. Los órganos del aparato reproductor femenino constan de genitales internos y externos. Juntos comprenden el sistema reproductor o sistema reproductivo femenino, permitiendo las actividades sexuales y reproductivas. Los órganos genitales externos, o vulva, están sostenidos por el perineo femenino. Estos son el monte de pubis o monte de Venus, los labios mayores y menores, el clítoris, el vestíbulo de la vagina, el bulbo del vestíbulo y las glándulas vestibulares. La vagina, el útero, los ovarios y las trompas uterinas componen los órganos genitales internos. Los órganos reproductores femeninos experimentan importantes cambios estructurales y funcionales cada mes. Estos cambios no solo están ahí para complicar la vida de las mujeres, sino que también tienen una función crucial en el inicio del embarazo. Si no se produce el embarazo, el revestimiento endometrial proliferado se rompe y se desprende, saliendo por la vagina como sangre menstrual. Estas actividades ocurren bajo la influencia de hormonas secretadas por los órganos sexuales femeninos, los ovarios, según lo determina el sistema endocrino. Las hormonas sexuales femeninas también tienen un papel importante en la maduración sexual. Los genitales internos. Los genitales internos son los órganos reproductores femeninos que se encuentran dentro de la cavidad pélvica. Estos incluyen la vagina, el útero, las trompas uterinas o trompas de falopio y los ovarios. La vagina es el órgano sexual femenino interno que se encuentra más hacia el exterior. Se extiende desde el útero hasta la vulva, que son los genitales externos. Funcionalmente facilita la menstruación, las relaciones sexuales y el parto. La vagina se encuentra de forma posterior a la vejiga urinaria y a la uretra, y de forma anterior al recto. El extremo superior de la vagina está unido al cuello del útero, o cervix uterino. Estas estructuras forman una bolsa, o fornix de la vagina, que tiene parte anterior, posterior y lateral. El extremo inferior de la vagina, o orificio vaginal, se abre hacia el vestíbulo de la vagina justo detrás del orificio uretral. El orificio vaginal puede estar parcialmente cubierto con una membrana llamada himen. La vagina está irrigada por ramas de la arteria ilíaca interna, arterias uterinas vaginales y pudendas internas. El drenaje venoso de la vagina lo proporcionan las venas vaginales, que fluyen hacia las venas ilíacas internas. El suministro nervioso se deriva del plexo hipogástrico inferior a través del plexo uterovaginal, donde las fibras simpáticas y parasimpáticas son transportadas por los nervios toracolumbar, T12 y L1, y espláncico pélvico, S2, S4 respectivamente, y el nervio pudendo a través del nervio perineal profundo, donde el drenaje linfático ocurre desde la vagina hacia los ganglios linfáticos ilíacos e inguinales superficiales. El útero. El útero o matrix es un órgano muscular hueco ubicado en lo profundo de la cavidad pélvica. El útero se ubica de forma anterior al recto y de forma posterior superior a la vejiga urinaria, y además se encuentra normalmente en una posición de anteversión, inclinado hacia la pared abdominal anterior, y anteflexión, inclinado hacia adelante en relación al cuello del útero. El revestimiento endometrial del útero prolifera cada mes en la preparación para la implantación del embrión. Si ocurre la fertilización, el útero actúa para albergar al feto en crecimiento y a su placenta. Si no se produce el embarazo, el revestimiento endometrial se desprende durante la menstruación. El útero se divide en tres partes principales. El cuerpo, que es la parte principal del útero, conectadas a las trompas uterinas o trompas de falopio a través de los cuernos uterinos. El cuerpo tiene una base o fondo y una cámara interna o cavidad uterina. El istmo, que es la parte contraída del útero, ubicada entre el cuerpo y el cuello uterino. Y el cuello del útero o cervix uterino, que es la parte inferior del útero, consta de dos partes, supravaginal y vaginal, dos orificios, orificio interno y orificio externo, y un canal cervical. El útero está parcialmente cubierto por peritoneo.
A medida que se refleja desde el útero hasta el recto y a la vagina urinaria, se forman dos pliegues, el saco rectouterino o saco de Douglas y el saco vesicouterino, respectivamente. Varios ligamentos peritoneales sostienen el útero y lo mantienen en su lugar, que son el ligamento ancho, el ligamento redondo, el ligamento cardinal, el ligamento rectouterino o uterosacro y ligamento pubocervical. El útero está irrigado principalmente por la arteria uterina, la cual surge de la arteria ilíaca interna. La rama superior de la arteria uterina irriga el cuerpo y el fondo del útero, mientras que la rama inferior irriga el cuello del útero. La sangre venosa del útero se drena a través del plexo venoso uterino hacia la vena ilíaca interna. El útero recibe inervación del plexo hipogástrico inferior a través del plexo nervioso uterovaginal, similar a la vagina. El drenaje linfático del útero se realiza en los ganglios linfáticos lumbares, inguinales superficiales, ilíacos internos y externos, y sacros. Los ovarios. Los ovarios son gonadas femeninas bilaterales y equivalentes a los testículos masculinos. Liberan el óvulo o huevo con el propósito de facilitar su fertilización. Además, actúan como glándulas endocrinas, secretando diversas hormonas necesarias para la fertilización, la menstruación y la maduración sexual de la mujer. Cada ovario está ubicado en la fosa ovárica de la pelvis verdadera, adyacente al útero y debajo de las trompas uterinas. El ovario contiene 4 superficies, anterior, posterior, medial y lateral, y 2 polos, superior e inferior. Se mantiene en su posición normal mediante varios ligamentos emparejados, el ligamento suspensorio del ovario, el ligamento ovárico propio o ligamento del ovario y el mesovario. Los ovarios reciben su irrigación arterial de las arterias ováricas, que surgen de la aorta abdominal. Estos vasos sanguíneos llegan a las gonadas viajando dentro de los ligamentos suspensorios. La sangre venosa de los ovarios es drenada por el plexo pampiniforme. Estas venas luego se fusionan y forman las venas ováricas. La vena ovárica derecha drena hacia la vena cava inferior, mientras que la vena ovárica izquierda drena hacia la vena renal izquierda. Los ovarios están inervados por el plexo nervioso ovárico, que recibe fibras de los plexos aórtico, renal e hipogástrico, superior e inferior. Las fibras simpáticas se derivan de los nervios esplánicos menores, T10 y T11. La inervación parasimpática surge de los nervios esplánicos pélvicos, S2 y S4. Los ganglios linfáticos lumbares son responsables del drenaje linfático de los ovarios. Las trompas uterinas o trompas de falopio. Las trompas uterinas o de falopio son órganos musculares bilaterales que se extienden desde los cuernos uterinos hasta los polos superiores de los ovarios. Las trompas uterinas son el sitio habitual para la fertilización del óvulo. También transportan el cigoto resultante al útero para su implantación. Las trompas uterinas son órganos intraperitoneales, cubiertos completamente por una parte del ligamento ancho del útero llamado mesosalpinx. Consta de 4 partes principales: el infundíbulo, la parte distal de la trompa uterina que se abre hacia la cavidad peritoneal a través del orificio ostium abdominal. El infundíbulo contiene proyecciones en forma de 2 dedos llamadas fimbrias que se extienden sobre la superficie medial de los ovarios. Ampolla. Es la parte más larga y ancha de la trompa uterina. Es el sitio más común de fertilización. Istmo. Es la parte más estrecha de la trompa uterina. La parte intramural, uterina. Se comunica directamente con la cavidad uterina a través del orificio ostium uterino. Las trompas uterinas reciben irrigación arterial de las arterias uterina y ovárica. La primera es una rama de la arteria ilíaca interna y la segunda surge de la aorta abdominal. El drenaje venoso de las trompas uterinas está mediado por las venas tubáricas. Estas drenan hacia los plexos venosos uterino y pamniforme. Las trompas uterinas reciben inervación simpática del plexo hipogástrico superior, T10-L2, a través del nervio hipogástrico. La inervación parasimpática proviene de los nervios esplánicos pélvicos y del nervio vago. La linfa se drena de las trompas uterinas hasta los ganglios paraórticos, ilíacos internos e inguinales. Genitales externos. Los genitales externos, vulva, son los órganos del sistema reproductor femenino ubicados en el perineo, fuera de la pelvis. Incluyen las siguientes estructuras anatómicas: el monte del pubis o monte de Venus, labios mayores, labios menores, el clítoris, el vestíbulo de la vagina, el bulbo del vestíbulo y las glándulas vestibulares. El monte de pubis o monte de Venus. El monte de pubis es una masa de tejido adiposo subcutáneo ubicada anterior a la sínfisis púbica. La piel que recubre el monte del pubis
Está cubierta con un parche triangular del vello púbico. Los labios mayores. Los labios mayores son dos pliegues cutáneos longitudinales cubiertos de vello púbico. Son la parte más lateral de la vulva y se extienden desde el monte del pubis hasta el peiné. La hendidura entre los labios mayores se llama hendidura pudenda. Contiene los labios menores y el vestíbulo de la vagina. Los dos labios mayores se fusionan anteriormente con misura anterior y posteriormente con misura posterior. Los labios mayores son homólogos al escroto del hombre. Los labios menores. Los labios menores son dos pliegues cutáneos longitudinales delgados y sin pelo que se encuentran entre los labios mayores. Rodean el vestíbulo de la vagina y sus orificios uretral y vaginal. Los labios menores contribuyen a la formación del prepucio y al frenillo del clítoris. El clítoris. El clítoris es un órgano eréctil responsable de las sensaciones sexuales. Es análogo al pene masculino. Situado en la parte más posterior del vestíbulo de la vagina, el clítoris está rodeado por la parte anterior de los labios menores. Tiene tres partes: el tallo, el cuerpo y el glande. El cuerpo consta de dos cuerpos cavernosos y dos puntos de unión, pilares. El vestíbulo de la vagina. Es la región entre los labios menores, se llama el vestíbulo de la vagina. Esta zona perineal contiene el orificio vaginal, la abertura de la uretra femenina y las aberturas para los conductos excretores de las glándulas vestibulares mayor y menor. Las glándulas vestibulares. Hay dos tipos de glándulas vestibulares que drenan hacia el vestíbulo de la vagina. Las glándulas vestibulares mayores, o de Bartonilo. Estas se encuentran a cada lado del vestíbulo de la vagina, son homólogas a las glándulas vulvouretrales del hombre y sirven para lubricar la vulva durante las relaciones sexuales. Las glándulas vestibulares menores se encuentran entre los orificios uretral y vaginal, y estas glándulas son homólogas a la próstata masculina. El bulbo del vestíbulo. Los bulbos del vestíbulo son un par de tejidos eréctiles subcutáneos análogos al bulbo del pene y el cuerpo esponjoso en los hombres. Se extienden a cada lado del vestíbulo de la vagina y se unen frente a los orificios uretrales. Irrigación sanguínea e inervación. Los genitales externos son irrigados por las arterias pudendas, internas y externas, que son ramos de las arterias ilíacas internas y femoral, respectivamente. El drenaje venoso está mediado por las venas pudendas internas y externas. La cara anterior de la vulva recibe la inervación sensorial del nervio ilioinguinal y el nervio genitofemoral. La cara posterior está inervada por el nervio pudendo y el nervio cutáneo posterior del muslo. El bulbo del vestíbulo y el clítoris reciben inervación parasimpática del plexo nervioso uterovaginal. La linfa de los genitales externos es drenada por los ganglios linfáticos inguinales superficiales y profundos o directamente hacia los ganglios linfáticos internos. El ciclo menstrual. El ciclo menstrual ocasiona una serie de cambios cada mes en circunstancias normales que se producen por la acción de las hormonas en los órganos reproductores femeninos. Implica dos ciclos que interactúan y se superponen: el ciclo ovárico y el ciclo uterino. El ciclo ovárico pasa por tres fases: folicular, ovulación y lútea. El conjunto de estas fases permite la maduración y liberación del óvulo. El ciclo uterino también tiene tres fases: la menstruación, proliferativa y secretora. Las fases uterinas actúan para preparar el útero para una posible fertilización y embarazo. La fase folicular, día 1 y 14. Los folículos ováricos maduran y se preparan para la ovulación. Esta fase se superpone con la fase prolífera del ciclo uterino, que prepara el revestimiento del útero para la implantación. La ovulación, que es típicamente en el día 14. El folículo ovárico se rompe y libera un óvulo. La fase lútea del día 14 al 28. El folículo ovárico se transforma en un cuerpo lúteo secretor de hormonas. Esta fase corresponde a la fase secretora del ciclo uterino, en la que el endometrio se convierte en un entorno nutricionalmente rico para la implantación del óvulo fertilizado. Y por fin, la menstruación. Si no se fertiliza ningún óvulo, el revestimiento endometrial se desprende, lo que significa que el comienzo de la menstruación, la primera fase del ciclo uterino. Si se fertiliza un óvulo, el embarazo se mantendrá mediante una serie de cascadas hormonales. Para finalizar, les hablaré un poco sobre las glándulas anexas al aparato genital femenino. Estas glándulas mantienen una estrecha relación con el sistema reproductor femenino, ya que ayudan a facilitar la función sexual y la fertilidad, y se dividen en dos grupos:
las glándulas vestibulares, que como su nombre lo indica, se ubican en el vestíbulo de la vagina, como las glándulas de Bartolino o las glándulas parouretrales, y tienen como función principal lubricar los genitales externos y la entrada de la vagina durante la excitación sexual y secretar feromonas que participen en la atracción sexual. Por el contrario, las glándulas mamarias se ubican en el pecho y tienen como función principal producir leche durante la lactancia materna, así como responder ante estímulos hormonales o nerviosos que ayuden a regular el ciclo menstrual y la sexualidad femenina. Muchas gracias por su atención.